no se me ocurre mejor voz que la de don Javier Urra, psicólogo especialista en adolescentes y persona que fuera el primer defensor del menor que hubo en España. Don Javier Urra, muchas gracias por su tiempo y por su participación en el programa. No sé si ha podido oír la pregunta que yo me hacía al aire, pero nada inocentemente. Sí. Pero le quiero preguntar, ¿qué cree usted que motiva esta oleada que parece que se está produciendo y que nos ha hecho como callo? Ya no decimos nada. Bueno, don Javier Horcajo, en primer lugar, encantado de estar con usted, de estar con todas las personas que le siguen en tan magnífico programa. Y sí, he escuchado todo porque tienes un magnífico equipo que han venido, que han montado todo. Muchas Estoy gracias. en el Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Complutense, donde yo coordino el ámbito forense, de psicólogos forenses. Por lo tanto, claro que estamos muy preocupados. Varias cosas. Una, se han banalizado los hechos. Dos, los menores de 14 años son inimputables. Tres, hay muchos padres que a hijos que cometen agresiones, violaciones sexuales no le dan trascendencia. Cuatro, la pornografía infantil confunde lo que es el amor con lo que es el querer, con lo que es el poder. Y por lo tanto, no sé yo cuántos padres de agresores van a pedir perdón a los padres de las víctimas, pero como dice usted, don Javier, es un tema de una gravedad terrible, una jauría de niños abusando, tocando. Y luego, no quiero que se me escape, que cerca de Logroño, en Pamplona, se produjo la agresión de la manada. Y abrió esa puerta que luego llevó a otros lugares. Por cierto, los abusos sexuales, las agresiones sexuales, y yo soy uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es un problema de hombres que viven las mujeres. Pero yo tengo que preguntar, hablaba usted, señor Horcajo, de la actividad intelectual y cultural. Cuando esos muchachos que agredieron terriblemente a una niña de 18 años en Pamplona volvieron a Sevilla, mi pregunta es, ¿cómo les recibieron sus parejas? ¿Cómo le recibieron sus madres? Es decir, detrás de esto tenemos grandes problemas de valores, de educación, de respeto, o perdón, de falta de respeto, de educar a los niños en la empatía, de educar en que el amor es dar, pero que no es un placer. Pero sobre todo, estas agresiones de grupo no buscan el placer sexual, buscan la dominación, buscan sobre todo el demostrar ante los demás que eres muy machito, pero fíjate a qué corta edad. Por lo tanto, tenemos un verdadero problema. Sí. Le voy a poner lo que decía a propósito de esto ayer la ministra Irene Montero, a ver si está usted de acuerdo. Hay un fenómeno que está ocurriendo que tiene que ver con que cada vez más mujeres, y también en lo que tiene que ver con las agresiones a niñas, se visibilizan esas agresiones, se entienden como agresiones, se visibilizan y se denuncian porque se confía más en las instituciones, ¿no? Ahí están los datos del Ministerio del Interior, que yo creo que un poco tramposamente algunos medios de comunicación recogían como hay un aumento espectacular de la violencia, y en realidad parte de lo que está ocurriendo es que hay un aumento de la visibilización y de la denuncia de violencia que hasta ahora existían también, con una tasa altísima de prevalencia, pero que no se denunciaban y que permanecían invisibilizadas, pues porque daba vergüenza o miedo denunciar. ¿Está usted de acuerdo con esa visión? No, estoy totalmente en desacuerdo. Abusos sexuales ha habido siempre, violaciones ha habido siempre, en lo civil y en situaciones de guerra. Pero usted sabe que yo ya he trabajado 32 años en la Fiscalía. Yo tenía una gran relación con Andrade, el forense, una gran relación con Manolo Marlasca, padre. Y puede ir uno a los periódicos del caso. En el diario El Caso había agresiones sexuales, pero así multitudinarias en grupo, tan continuadas y de niños, la respuesta categórica es no. Este no es un problema que hayáis puesto los medios de comunicación y que exaltéis. No, es que es un verdadero problema que no teníamos con anterioridad y por lo tanto lo que hay que hacer es no negar la realidad, hacer un diagnóstico de lo que nos está aconteciendo, porque los policías tutores van a los colegios, porque los profesores hablan de sexualidad, que no se trata de hacer un máster de sexualidad, sino de lo que es el respeto, de lo que es el cariño, de lo que es alejarse de lo animal. Es decir, la relación pública es una, la privada es otra, la íntima es otra. Una relación de pareja es una cuestión, otra es un agrupamiento animal, una jauría.
Por lo tanto, no es verdad que esto estuviera pasando pero no se denunciase. Es que no pasaba. Agresiones sexuales puntuales, sí, grupales de niños, no. Sí, sí, en eso pues solo hay que revisar pues las hemerotecas o los archivos de imágenes de Exacto. los casos más conocidos. Están de acuerdo con su posición. Mi pregunta es, ¿cree usted que sí hay un efecto sobre estas conductas grupales de los adolescentes por parte del acceso libre y fácil a la pornografía, a las redes sociales, algunas de las cosas que hoy se pueden ver, tal vez sin control parental, y que animan, estimulan ese tipo de conductas, tal vez los juegos estos de rol? ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que sí. Uno, creo que se ha sexualizado mucho la sociedad también infantil. Dos, creo que se ha cortado mucho el tiempo de la infancia y se alarga mucho el de la adolescencia. Es decir, es que ya con 10 años se quiere decir que es un adolescente. Por cierto, que luego se alarga hasta los 27 años. No, no, dejemos que los niños sean niños, que jueguen, que tengan inocencia. Es decir, no, estamos haciendo además, Javier, una sociedad muy del cliente. Yo lo quiero aquí y lo pago y quiero las cosas aquí y ahora y me gusta y es mi instinto. No, no, el ser humano una característica que tiene es que es responsable, hombre, porque se autodomina, porque, bueno, esto es muy importante, ¿no? El anticipar. ¿La mayoría de los chicos cometerían estos hechos? No, pero hay algunos que lo están banalizando y fíjese usted que muchas veces hasta se graba y lo cuelgan para que otros sigan el mismo ejemplo. Prueba inequívoca de que tenemos un gran problema. Ahora algunos de estos chicos irán a centros de reforma, se buscará cambiarles cognitivamente y, por lo tanto, conductualmente. Dicho eso, y sabe que soy un experto en menores, conseguimos que el 80% de los jóvenes que han cometido un delito no reincidan. Pero los delitos de agresión sexual tienen un pronóstico más sombrío, tienden a reincidir y es, por lo tanto, de mal pronóstico siempre. Pues vaya, la cuestión es que, ¿qué podemos hacer ante eso? Por ejemplo, los medios de comunicación. Sería mejor que no habláramos de esto. No tiene mucho sentido. La fuente donde reciben esos conocimientos no depende de los medios de comunicación. Y luego se me ocurre otra cosa. ¿Cómo puedes estar en un gobierno que ha querido trasladar prácticas, por ejemplo, pues de masturbación a la educación infantil? Ayer teníamos aquí pues a algunos padres valencianos que están que echan chispas porque dicen que, oiga, que a la edad de mi hija o de mi hijo, ¿por qué le enseñan estas cosas, ¿no? Adelantar ese acceso a la sexualidad no está en contradicción con tratar de impedir ese tipo de conductas grupales. Bueno, yo creo que hay que educar en la sexualidad porque es algo que nos trae a todo el mundo, pero cuidado, estamos con la maternidad subrogada y confusiones, estamos con la incongruencia de género y confusiones. Estamos confundiendo muchas cosas, estamos confundiendo a muchos niños, estamos confundiendo mucho lo que son los derechos con lo que son los deberes, con lo que son los deseos. Por lo tanto, educación infantil sí, pero no se trata de hablar de la masturbación, se trata de decir cuáles son los límites, cuál es el respeto. La palabra respeto es esencial. ¿Qué es la empatía? ¿Qué es la intimidad? Oye, un ejemplo, Javier. Hay váteres que son públicos, el váter es público, pero luego los actos que yo realizo son privados. La responsabilidad es individual, aunque la realices en grupo. Javier, tenéis que hablar de estos temas, tenéis obligación moral y ética de hablar de estos temas, y los padres, viendo este programa, tienen que decir a sus hijos, tú nunca cometerías esto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se lo hacen a tu hermana? ¿Qué piensas si se lo hacen a tu madre? Es decir, tenemos que utilizar los sucesos y las noticias para, en la medida de lo posible, que sean vacuna o antídoto de algo que se nos está generalizando. Y antes decía usted una cosa que me ha llamado mucho la atención a propósito de la banalización. ¿Cómo se puede combatir la banalización? O decir, tengo este deseo y te lo voy a imponer a ti y esto es banalizable, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar en contra de eso? Dos cosas. Una, Bueno, primero, yo haría que los medios de comunicación, por ejemplo, sigan qué sentencias van a caer
para que la ciudadanía sepa si realmente estos chicos salen de rositas o se les impone una sanción. Si salen de rositas, para que la sociedad diga eso no puede ser, porque los menores tienen derecho, fíjese que digo derecho, a ser sancionados cuando cometen un hecho tan grave como es este. Derecho a ser sancionados. Y si realmente no se les pone esa sanción, la sociedad tiene que exigirlo. Es muy importante que también los menores sepan que no hay impunidad. Por lo tanto, no nos quedemos solo en pasa esto, sino qué consecuencias, qué secuelas tiene. Ah, por cierto, mucho más importante psicológicamente que los agresores son las víctimas. ¿Cómo lo viven esas niñas? ¿Cómo salen mañana por Logroño? ¿Cómo generalizan el miedo a otros muchachos? ¿Qué vivencia tienen de los hombres? ¿Lo superan rápido? ¿Les genera un estrés postraumático? Porque digo, la noticia desaparece porque mañana habrá otra. Pero cuando los clínicos tenemos que trabajar, vemos que a veces las cosas no las supera el tiempo, como se dice. Por lo tanto, don Javier, hace tiempo que nos conocemos, sabe que intentamos ser serenos, pero cuando tenemos un problema hay que abordarlo cada vez a más corta edad, cada vez agresiones más en grupo y cada vez más banalizadas. Y con padres que dan razón casi a sus hijos agresores. Claro, con padres equívocos, abogados de sus hijos, el futuro se ensombrece. Don Javier Urra, ha sido un placer tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y a ver si contribuye esto, aunque sea un granito, a que no tengamos tantos casos de esto, de las agresiones grupales. Gracias. Que sigas haciendo tan buen programa junto a tu magnífico equipo. Gracias, muy amable.